En el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante, nos habla de una historia de un hombre llamado Zaqueo. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo había entrado a Jericó. Jericó estaba situado cerca del río Jordán. Dice que Jericó también era llamado Ciudad de las Palmeras. Y nuestro Señor Jesucristo estaba entrando por aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Dice que un hombre publicano era un hombre reconocido, un hombre de rango, un hombre que tenía privilegios. Y dice que Zaqueo era un hombre rico, pero la palabra de Dios nos dice que la gente odiaba tanto a Zaqueo. ¿Por qué? Porque él, a través de recaudar impuestos, por ahí mismo él acumulaba impuestos de más, en otras palabras, robándole a la persona. Pero la Biblia dice que cuando Jesús entra en ese lugar, Zaqueo se da cuenta que el maestro venía a aquel lugar, y en ese instante la Biblia dice que Zaqueo procuraba ver a Jesús, pero dice la palabra de Dios que Zaqueo era un hombre de pequeña estatura. Como Zaqueo era un hombre de pequeña estatura, dice que él buscó una manera para poder ver a Jesús. Iglesia, o tu hermano, hermana que estás viendo este tiempo de transmisión, tú que has entrado por primera vez, yo te digo algo: a pesar de que Zaqueo era un hombre que cometía errores, a pesar que era un hombre que le robaba al pueblo, cobrándole un impuesto de más, dice que cuando él escuchó que Jesús pasaba en aquel lugar llamado Jericó, dice la palabra de Dios que él procuró de ver a Jesús. Iglesia, o tú hermano que me estás escuchando por primera vez, Dios te llama. Dios desea que tú entres en ese plan de salvación. Así como Zaqueo, Dios tocó su corazón y lo motivó para que él pudiera ver a Jesús. Hoy Dios te llama para que también tú seas parte de ese plan de salvación. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 5, versículo 32, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que Zaqueo buscó la manera para poder ver al Señor. Hoy en día la humanidad necesita conocer a Jesús. Hoy en día la humanidad necesita acercarse a Dios. Así como Zaqueo, a pesar de que era un hombre que la gente lo odiaba por lo que él hacía, pero lo importante de él trató de ver a Jesús. ¿Por qué? Porque él había escuchado de las cosas que hacía el maestro, de las maravillas que hacía el maestro. Igual también él había escuchado que a través de Jesús su vida podía cambiar. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo buscó una manera para poder ver a Jesús. Se subió sobre aquel árbol llamado sicomoro para poder ver a Jesús. Hoy Dios te llama. Hoy Dios quiere que también tú tomes ese tiempo, ese momento tan importante en tu vida y puedas acercarte a Él. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 8: venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios te llama con el propósito de que tú lo conozcas. Dios te llama con el propósito para que tú cambies tu vida, que tu vida sea transformado. Dios desea que como ser humano nosotros nos arrepintamos y buscamos al Señor para que Él pueda transformar nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 20, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20: ciertamente no hay hombre justo aquí en la tierra, no hay alguien que haga el bien, todos pecamos. Romanos 3:10, la palabra de Dios nos dice: no hay justo ni uno. En otras palabras, todos como nosotros como seres humanos cometemos errores. Muchas veces los errores de nuestro pasado, los pecados que nosotros hacemos, nos detienen para poder entrar en ese plan de salvación. Pero Dios te dice, así como Dios miró con los ojos de amor a Zaqueo, Dios te mira para que tú a través
a través de él puedas acercarte a él y cambiar tu vida. Zaqueo, si nosotros vemos, Zaqueo no le importó la posición social en el cual él estaba. Zaqueo no le importó si él había cometido algún error. Lo importante para Zaqueo era poder ver a Jesús, poder conocer a Jesús, porque él sabía que a través de Jesús su vida podía experimentar un cambio, su vida podía ser transformado. La palabra de Dios lo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3. La Biblia dice que esto es bueno y agradable delante de Dios, que Él quiere que todo hombre llegue al conocimiento de la verdad y se arrepienta, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se entregó a sí mismo por rescate a todos nosotros. Jesús se entregó a nosotros. Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Tú, hermano, hermana, que me estás escuchando por primera vez, porque Él desea que tú entres en ese plan de salvación que Zaqueo también. Si nosotros comenzamos a ver las Escrituras, Él iba a comenzar a experimentar. Muchas veces, como seres humanos, quizás nosotros vemos nuestros errores, nuestros pecados. Quizás como seres humanos nosotros nos detenemos y decimos, quizás Dios no me perdone, quizás Dios no pueda aceptarme porque yo soy un pecador. Imagínate, ¿quién era Zaqueo? Era un recaudador de impuestos. Él le cobraba a las personas algo de más. Por eso Zaqueo, a través de recaudar impuestos de más, el hombre se hizo rico. Pero algo muy importante, la palabra de Dios dice que Dios no mira si somos pecadores. Lo que Dios mira, un corazón entregado, un corazón que desea cambiar, un corazón que desea conocerlo a Él. Por eso la palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Imagínate, iglesia, imagínate, hermano, que tú me escuchas por primera vez. Dios mandó a su Hijo con el propósito para que el ser humano pueda ser salvo. Romanos 5:8, la Biblia nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínate, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pasado, a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de lo que nosotros hacemos, aún así Dios nos ama tanto, porque el deseo de Dios, el corazón de Dios es que todo ser humano proceda al arrepentimiento, conozca del amor de Dios. El deseo de Dios es que todo ser humano se arrepienta y venga al plan de salvación. Imagínense, la palabra de Dios nos dice que Zaqueo, cuando se subió a aquel árbol, dice la Biblia en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. La Biblia dice en Apocalipsis 3:28, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, Dios toca la puerta de tu corazón. Hermano, que tú que me estás escuchando, hermana, joven, persona adulta, mujer, hombre, que tú me estás escuchando, Dios está tocando la puerta de tu corazón para que tú puedas conocerlo y puedas entregar tu vida a Él, para que puedas aceptarlo como tu único Salvador. Imagínate, Jesús, pienso yo que Jesús ya había escuchado quién era Zaqueo.
Pienso yo que quizás ya la gente le había dicho a Jesús, me imagino yo, de que él era un recaudador de impuestos y que él hacía esto, pero Jesús no le importó eso. Jesús lo que le importa es que tú como ser humano puedas experimentar ese plan de salvación, puedas experimentar un cambio en tu vida. Por eso Jesús dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo vio a Zaqueo, le dijo a Zaqueo, date prisa. Yo me imagino que Jesús lo vio con una mirada de amor, con una mirada, con un deseo de que Zaqueo se bajara inmediatamente de aquel árbol y pudiera él entrar a su casa y pudiera él compartir con él. Dios te dice, hoy es tu día de salvación. Cristo te llama. Dios desea que tú puedas experimentar su amor, su cambio, su plenitud, su gracia. Por eso la Biblia dice que Dios ama al pecador. Dios nos ama tanto que cuando Él ve a la humanidad estando en pecado, Él busca la manera adecuada para que el ser humano pueda entrar en ese camino de salvación. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino que te puede llevar a la vida eterna es poder conocer a Cristo Jesús como tu único Salvador. Porque en Juan capítulo 1 versículo 12 la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres entrar en esa familia de Dios, ser parte de la familia de Dios, necesitas acercarte a Él. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, vosotros pecadores, limpiad vuestras manos. Dios desea que nosotros podamos tener un corazón abierto, sincero y poder entregarnos a Él. Dice la palabra de Dios que Zaqueo inmediatamente bajó de aquel árbol. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando Cristo entra en tu vida, hay un gozo. Hay un gozo, ¿por qué? Porque Dios te da esa paz, esa seguridad, esa confianza de que en Él puedas tener vida eterna. Imagínate, iglesia, tu hermana que me estás escuchando, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27-28 dice, sino que los necios de este mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios, lo vil de este mundo, lo menospreciado. Dios lo escogió para que lo que no es pudiera ser. En otras palabras, quizás el pasado, el pecado que ataba tu vida, quizás no te permitía poder conocer a Jesús, porque quizás dentro de nuestra vida había un resentimiento, un dolor de que Dios no nos pudiera perdonar. Pero yo te digo algo, hermana, cuando tú te acercas a Dios con un corazón sincero, entregado, con un corazón abierto, Él jamás te va a rechazar. Él jamás te va a dar las espaldas. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros vemos en la palabra de Dios, en el versículo 7, al ver estos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A veces la gente quizás lo van a señalar, a veces quizás la gente van a murmurar que nosotros no somos dignos de ser parte de ese plan de salvación. Porque la gente odiaba a Zaqueo, porque Zaqueo le robaba a la gente a través de estar recaudando impuestos de más. Pero Dios no ve eso. Dios lo que ve es cuando hay un corazón, deseo de entregar su vida hacia Él. Imagínate, a pesar de que la gente comenzaron a murmurar, aún así el maestro llamó a Zaqueo para que Zaqueo pudiera entrar con él a su casa y él pudiera compartir un tiempo con Zaqueo. Y lo importante en la palabra de Dios dice en el versículo 8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo, Señor, he aquí,
la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. En otras palabras, cuando nosotros como seres humanos, como personas, reconocemos que necesitamos ese plan de salvación, que necesitamos de Dios, que nuestra vida nunca va a poder cambiar o va a ser transformado si Dios no está en primer lugar. Así como Zaqueo dice que se puso en pie y tomó una decisión y le dijo al Señor: Señor, yo sé que en el pasado he hecho esto, pero eso no me va a detener para yo poder conocerte a ti como mi único Salvador. Dice que Zaqueo dice unas palabras: si he defraudado a la gente, se lo voy a devolver cuadruplicado. En otras palabras, Zaqueo le estaba diciendo al Señor: Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que he fallado, reconozco que he robado a la gente, reconozco que he fallado a la gente, pero reconozco que a través de ti, mi vida puede cambiar. En otras palabras, iglesia, hermano, tú que me estás escuchando, el único que puede cambiar tu vida, que puede transformar tu vida, se llama Jesús de Nazaret. Por eso cuando Jesús llega a un lugar, Jesús llega con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios cuando entra en un lugar, cuando entra en la casa de una persona? Es de poder transformar esa vida y que esta vida pueda tener un cambio sobrenatural. Iglesia, hermano, tú que me estás escuchando, que la palabra de Dios dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A través de Cristo las cosas pasadas se dejan atrás, pero las cosas que están en el presente es para que nosotros podamos experimentar su amor y su cambio. Por eso, iglesia, en esta hermosa mañana yo te invito, o tú hermano, hermana que estás escuchando esta palabra por primera vez, te invito a que puedas entregar tu vida a nuestro Señor Jesucristo.